Buenas noches con todos. En esta oportunidad, a nombre de la Sociedad de Enfermeras Especialistas en Nefrología del Perú, estamos continuando con las sesiones educativas para toda la población general. Hoy trataremos un tema importante, ¿no? ¿Cómo afecta la COVID-19 a los riñones? Puntos como definición, factores de riesgo, cómo prevenir, cuáles son las principales sintomatologías que se presentan, ¿no? Y cómo es el proceso de esta enfermedad. Y otros puntos claves para el cuidado del riñón, ¿no? Soy Rosalinda Vilca, enfermera especialista en cuidados nefrológicos y secretaria de Ética y Previsión de la Sociedad de Enfermeras Especialistas en Nefrología del Perú, SEN. Definiendo qué es la COVID-19. La COVID-19, pues, cómo se transmite, ¿no? Cómo se produce, cómo se contagia. Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, ¿no? Esa es una foto, una imagen microscópica, ¿no? De la forma ¿no? del coronavirus. ¿Y cómo se da la transmisión, ¿no? La transmisión se da por vía respiratoria. Entonces, por eso nosotros, en general, tanto niños, jóvenes, adultos, debemos protegernos al momento de toser, ¿no? Para evitar la transmisión, ¿no? ¿Y cuáles son la sintomatología más importante que se dan con esta enfermedad, ¿no? ¿Qué signos se presentan? Como hemos tenido muchas variantes, ¿no? En esta última variante, como ustedes pueden apreciar, ya no hay dificultad respiratoria, tampoco hay pérdida de olfato o de gusto, ¿no? Se están manifestando cansancio, dolor muscular, va a haber fiebre, tos seca, ¿no? Dolor de garganta, dolor de cabeza, a veces palpitación, ¿no? En el pecho o la taquicardia, ¿no? Que son los que últimamente pues se está presentando con mayor frecuencia, ¿no? Y otros signos aislados pues que ya dependiendo de las características de cada persona, ¿no? También se va a presentar otros síntomas, ¿ya? Entonces, de la conducta de cada uno frente al COVID depende el destino de todos, ¿no? Por eso hay que cuidarnos, ¿ya? Siempre cuando uno estornuda, tose, hay que hacerlo de la manera correcta, ¿no? Siempre protegiéndonos, ¿no? Con el codo, ¿no? O tapándose con un pañuelo, ¿ya? ¿La COVID-19 solo afecta a los pulmones o también a los riñones, ¿no? Es una pregunta que todos nos debemos hacer, ¿no? Sabemos que este virus afecta directamente pues, a los pulmones, ¿no? Por eso cuando uno está con la enfermedad, ¿no? del coronavirus o la COVID-19, pues la mayoría presentan dificultad para respirar, ¿no? Por eso, a causa de eso, muchos de las personas han sido hospitalizados, ¿no? Para tratarse en el hospital, ¿no? Porque se necesita de oxígeno, ¿no? Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿afecta o no afecta la COVID-19 a los riñones, ¿no? Ustedes se estarán preguntando, ¿cuál será la respuesta? ¿No? ¿No? Nos ponemos a pensar, hay muchas interrogantes, algunos tenemos dudas, otros tal vez sí conocemos, ¿no? Pero sí, ¿no? Hay muchos estudios que nos dicen, ¿no? Que sí, pues la enfermedad, la COVID-19 afecta al riñón, ¿no? Porque esta enfermedad va a producir inflamación a nivel de todo el organismo. O sea, esta inflamación, ¿no? Va a hacer que también el riñón se afecte. No solamente el riñón, también el corazón, el pulmón, el hígado, hasta, ¿no? Todo el sistema digestivo. Prácticamente se ve afectado todo. Por eso cuando algunos de los síntomas también hay deposiciones líquidas, ¿no? Otros tienen dificultad para respirar, ¿no? Tienen dolor abdominal, dolor muscular. Entonces, nuestro riñón también se ve afectado, ¿no? El riñón es un órgano muy noble, ¿no? Que no se queja, ¿no? Pero cuando ya el problema es muy grande, ¿no? Ya está muy avanzado, recién se manifiestan los problemas o la sintomatología o las molestias, ¿no? Ahí recién el riñón dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más, así que ya necesito que alguien me ayude, ¿no? Entonces recién se manifiestan los problemas. Entonces sí, pues, ¿no? Como la COVID-19 es, presenta pues todo un proceso infeccioso a nivel del organismo, entonces el riñón se ve afectado, ¿no? Y además
¿no? Ustedes saben que la mayoría a veces nos estamos automedicando y esta automedicación también daña al riñón. Y las personas o los pacientes que ya están en cuidados intensivos con mayor razón porque están usando medicamentos pues muy diferentes tipos de medicamentos de acuerdo a las características que cada uno tiene, ¿no? Entonces esto va a hacer que afecta al riñón. Entonces ustedes ven ahí un riñoncito pues que está triste, ¿no? Porque realmente la COVID sí afecta al riñón. Por eso debemos cuidar a nuestro riñón, ¿no? Y acudir, o en todo caso, ¿no? Todos los que son hospitalizados y están en la UCI, inclusive no se sanan, ¿no? No es que el riñón ya sale sano, ¿no? El riñón continúa con esa leve deficiencia, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo va a ir mejorando, ¿no? Pero con el cuidado que cada uno de nosotros le vamos a dar, ¿no? Con una alimentación sana, haciendo ejercicios, evitando hábitos nocivos, ¿no? Entonces acá un mensaje para ustedes, ¿no? Cuídate del coronavirus. No es una gripe, es un asesino y cruel, ¿no? Que afecta a los diferentes órganos del cuerpo. Entonces no se olviden que la COVID-19 sí afecta al riñón. Nos hacemos otra pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir daño renal después de haberse contagiado de la COVID-19? ¿No? Ustedes se estarán preguntando, ¿cuáles son esos factores de riesgo, ¿no? Que hacen que esta enfermedad o el problema renal se incremente, ¿no? O las personas sean más susceptibles, ¿no? Vamos a conocer uno por uno, ¿no? Aquellas personas pues que tienen mucho sobrepeso, ¿no? Están obesos, son muy gordos. Entonces hay que tener ese hábito, ¿no? De una buena alimentación para evitar este problema, ¿no? Otro de los factores son, ¿no? Aquellas personas que son más propensos, digamos, ¿no? Más probabilidad que la COVID-19 vaya a afectar al riñón, ¿no? Son a las personas con hipertensión arterial, porque sabemos que la hipertensión arterial es una enfermedad que a la larga pues, va a conllevar a una insuficiencia renal crónica. Entonces, por eso las personas que sufren, ¿no? son hipertensos deben controlar la presión, ¿no? Deben mantenerlo controlado con la medicación prescrita por su médico, ¿ya? Lo otro es la diabetes, ¿no? También este grupo de personas son los que se afectan, ¿no? Son los más susceptibles de hacer una enfermedad renal, ¿no? Tanto aguda como crónica durante el proceso de la infección del coronavirus. Entonces, ellos son los más susceptibles, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que mantener controlada la glucosa en la sangre, ¿no? O el azúcar en la sangre, dentro de los valores normales, ¿ya? Otro mensajito que les he puesto acá es, eres lo que comes, ¿no? Entonces no seas rápido, barato ni artificial, ¿no? Un mensaje muy interesante, ¿no? Para tenerlo en cuenta y evitar pues más que nada el sobrepeso, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Seguimos con los factores de riesgo, ¿no? Hay más factores de riesgo. Entonces la alimentación inadecuada, ¿no? Aquellas personas, ¿no? que abusan de la comida rápida, ¿no? O de la comida más conocida como la comida chatarra, ¿no? También son susceptibles a contraer esta enfermedad, ¿no? O a que haya un daño renal cuando pues se enfermen o se contagien con el coronavirus. También las personas, los adultos mayores, los de la tercera edad, ¿no? Ya por la misma edad, hacen pues que su organismo está más susceptible y pueda afectar al riñón, ¿no? Y aquellas personas pues diagnosticadas, ¿no? De diferentes enfermedades, ¿no? Por ejemplo, otras comorbilidades, ¿no? Que las personas pueden estar sufriendo en estos momentos, ¿no? Ahí podemos incluir tal vez a las personas que tienen problemas de cáncer, ¿no? Y otros más, ¿no? Entonces, otro mensajito: desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y come y cena como un mendigo, ¿no? Es una frase que siempre es popular esto, entonces hay que poner en práctica estas frases célebres, ¿ya?
¿Será entonces, ya habiendo visto los factores de riesgo, que cómo se contagia, ¿no? Entonces, ¿será importante entonces para nosotros o para ustedes los riñones? ¿No? Entonces los riñones pues sí, ¿no? Son importantes porque es un órgano, como les decía inicialmente, es un órgano muy noble, ¿no? Que no se va a quejar hasta que ya tal vez a un 80, un 90% está dañado, ¿no? Entonces, sí son importantes. ¿Por qué? Porque cumplen funciones muy importantes, ¿no? Muy importantes como, por ejemplo, produce y elimina orina, ¿no? El riñón produce la orina y además elimina la orina, ¿no? Y esa orina pues está con compuestos y sustancias tóxicas que nuestro organismo lo, lo elimina, ¿no? Porque ya no lo necesita, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? También es importante porque elimina el exceso de líquido, ¿no? Y de toxina que ya veníamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, como la urea, el potasio, el fósforo, ¿no? Y todos los desechos, todo lo malo que pueda, ¿no? Eliminar el riñón o que nuestro cuerpo ya no lo necesita. También produce hormonas muy importantes, ¿no? Como la eritropoyetina, para mantener los niveles de hemoglobina dentro de los valores normales, ¿no? Liberan la renina, que es el que mantiene también la presión arterial, ¿no? Y regula la presión arterial. Entonces, por todo eso, pues nuestro riñón es muy importante, ¿no? Porque el riñón tiene más funciones, pero estas son las funciones más importantes que les he traído para, ¿no?, que ustedes conozcan. Entonces, no hay que esperar el mañana para iniciar a cuidar los riñones. Entonces, son mensajes que quiero que ustedes se quieren, ¿no? Para que siempre lo recuerden, ¿no? Entonces, acá hay una pregunta. ¿Sabías que, ¿no?, aproximadamente 3 personas, ¿no?, de cada 10 ingresan a un hospital a causa del coronavirus, ¿no? O ingresan a cuidados intensivos? Entonces, ¿no? Y de este grupo de personas pues, que ingresan a cuidados intensivos, en un 40 o 50% hay estudios que dicen, ¿no?, de un 40 o 50% hacen un daño renal agudo, ¿no? Algunos llegan a un daño renal crónico, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre un daño renal agudo y un daño renal crónico, ¿no? Agudo es que cuando las funciones del riñón, ¿no?, se deterioran por un tiempo y luego de un tratamiento, ¿no?, de un tratamiento médico, ¿no?, que puede ser a base de medicamentos o a base de la hemodiálisis, ¿no?, se recupera, o sea, se restablece la función renal. Y ya es crónico cuando pues se hace, como su propio nombre lo dice, cuando ya se hace crónico. Pues no, ¿por qué? Porque ya la función renal ya se perdió más del 60, ¿no? Más del 60% de la función renal, ¿no? Entonces ahí ya los tratamientos son diferentes, ¿no? Y ya cuando se hace crónico ya digamos que esto es de por vida, ¿no? La única forma de mantenerse, digamos, vivo es mediante un trasplante renal o las terapias de sustitución renal, que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, ¿no? Por eso hay que cuidarnos, hay que prevenir, ¿no? La COVID-19 se puede prevenir, ¿no? Hay que vacunarnos, hay que evitar estar en grupos grandes, ¿no? O sea, estar ahí, a mantener pues, su distanciamiento, ¿no?, el distanciamiento social, para que esto pues no nos ocasione problemas, ¿no? Entonces, cuidándote del coronavirus, estarás cuidando tus riñones. Son mensajes que no quiero que se olviden ustedes. Otra pregunta. ¿Cuáles son las posibles causas que afectan al riñón después de haberse contagiado con la COVID-19? ¿No? Es una pregunta que también seguramente en algún momento se han hecho, ¿no? En todo caso, ahora nos estamos haciendo esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas causas? Es ¿no?, la administración de muchos fármacos, ¿no? Porque sabemos que durante la enfermedad, durante el proceso infeccioso del coronavirus, a veces nos automedicamos incluso, ¿no? Dice, ya,
fulanito, a mí el médico me recetó estos medicamentos, así que, y me hizo bien, ¿no? Y nos pasamos y se pasan la voz y consumen, ¿no? Se automedican, ¿no? Y sin haberse antes evaluado por el médico, ¿no? Porque lo primero que debemos hacer es una evaluación médica, una consulta médica para que el médico nos prescriba cuál es el medicamento idóneo para cada uno, porque no todas las recetas que el médico nos da le va a hacer bien a otra persona. ¿Ya? Eso hay que evitar, no hay que automedicarnos. Entonces, durante la enfermedad, durante el proceso infeccioso del coronavirus, ¿no? Van a ser estas las causas, ¿no? La administración de muchos fármacos, ¿no? Porque se usan muchos fármacos, ¿no? Por ejemplo, como la dexametasona, algunos usan antibióticos, algunos usan vitaminas, y un sinfín, ¿no? Que últimamente ha salido, todos querían tener la razón, habían grupos que hasta el hipoclorito, ¿no? O la lejía se podían tomar. Entonces imagínense, ¿no? A dónde hemos llegado, pero son todos esos, ¿no? Esos insumos, esos fármacos que son administrados a las personas que están enfermas, ¿no? ¿no? Dañan al riñón, ¿no? Dañan al riñón. Pero esto también se hace pues con la finalidad de salvar la vida, ¿no? Entonces también hay que ver el riesgo-beneficio. Y esto va a ser pues igual que afecte al riñón, ¿ya? Por eso siempre a nuestras familias que están en el hospital, pues hay que ir tal vez preguntándole al médico cómo va, ¿no? En el aspecto renal, ¿no? A veces dejan de lado y no son evaluados digamos, en la parte renal, ¿no? Solamente en el momento de salvar, ¿no? Lo principal que está pues mal ¿no? Por el virus que está afectando en el momento, que es el coronavirus, ¿ya? Otro factor, otra causa es la alteración de la coagulación sanguínea, ¿no? Y hemos escuchado y seguro que hemos visto muchos videos al respecto, ¿no? Que este virus pues produce una infección general, ¿no? Y afecta también pues altera, digamos, la coagulación de la sangre, ¿no? De la sangre que pues a nivel del corazón, prácticamente a nivel de todos los vasos sanguíneos, ¿no? Y esta causa, digamos, esta alteración en la coagulación sanguínea va a ser pues que afecte directamente al riñón, porque nuestro riñón tiene casi el 20% de ¿no? de todo el volumen de sangre que tenemos en el cuerpo. Entonces es una gran cantidad de sangre que tiene nuestro riñón, ¿no? Porque nuestro riñón, alguna vez ustedes han visto un riñón o lo han cortado por la mitad, ¿no? A veces de los animalitos, pues ¿no? Está formado por una red vascular inmensa, ¿no? Prácticamente son redes vasculares, son capilares, o sea, venas con, ¿no? Millones y millones de metros, ¿no? Entonces, como está formada prácticamente de red vascular, ¿no? Y pues la sangre circula, ¿no? Circula a ese nivel, ¿no? Y como hay una alteración de la coagulación, va a hacer que esto pues obstruya, ¿no? Se necrose y obstruya el libre tránsito de la sangre, y esto va a hacer que el riñón pues se afecte, ¿no? Se ve afectado por la falta de perfusión, ¿no? Falta de volumen sanguíneo, sufre el riñón, entonces colapsa, ¿no? Y eso es que le provoca pues digamos el problema, ¿no? El problema agudo o crónico, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Puede ser un cuadro agudo, que ya hemos dicho que un cuadro agudo es cuando el paciente, ¿no? Tiene pues la insuficiencia renal aguda y, ¿no? A cabo de días, ¿no? De semanas, ¿no? Con un tratamiento logra salir de este cuadro, ¿ya? Y crónico cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya tiene que iniciar una terapia de sustitución renal ya de por vida, ¿ya? Para mantenerse estable, ¿no? Con buena salud. Otro factor de riesgo es la inflamación, ¿no? Ya también les venía diciendo, la inflamación extrema del riñón, ¿no? Como el virus, ¿no? Recorre pues por todo el conducto, ¿no? De las venas, ¿no? De los vasos sanguíneos, pues
Y como ya habíamos dicho que el riñón está conformado por redes, ¿no? Millones de redes capilares, ¿no? Internamente, entonces se ve afectado, ¿no? Y por ahí también pues recorre todo este virus, ¿no? Se almacena, ¿no? A este nivel, ¿no? Y pues ¿no? Va a producir una inflamación extrema del riñón. Esto va a hacer pues que afecte y se produzca el daño renal agudo o crónico, ¿no? Dependiendo. Y la mayoría, ¿no? Según los estudios, la mayoría de las personas que han sido tratadas o identificadas, ¿no? Con un cuadro agudo del riñón, en su mayoría han salido, pero no al 100%, ¿no? Digamos que se van todavía con ese cuadro agudo cuando salen de alta de la UCI, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, pues tienen que no quedarse ahí, ¿no? Sino ir ya a verse pues la otra parte que sería el problema renal agudo o el cuadro agudo que ha podido tener durante el proceso, ¿no? De la enfermedad de la COVID-19, ¿no? Entonces, evita que estas causas afecten tu riñón, ¿no? No te contagies del coronavirus. Entonces, la única forma es protegerse, mantenerse, ¿no? Siempre con mucho cuidado, ¿no? No hay que confiarnos todavía, ¿no? De que la pandemia ya se está terminando y ya puedo yo hacer mi vida como si no pasara nada, ¿ya? ¿Cómo es la insuficiencia renal aguda causada por la COVID-19? O sea, ¿cómo se da? ¿No? ¿Cómo se da ¿Cuál es ese proceso ¿no? Que se da de esta enfermedad? ¿Cómo es? ¿No? Más o menos como que fuera la fisiopatología, ¿no? Pero vamos a resumirlo en este cuadrito que les he traído, espero que no les confunda, ¿no? Pero tenemos acá, ¿no? La primera imagen que es, ¿no? La imagen del virus, ¿no? Del virus que afecta pues a diferentes órganos, hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se produce, ¿no? Como hay un proceso inflamatorio a nivel, ¿no? Porque estamos hablando de cómo es que afecta, ¿no? Daña al riñón, ¿no? Va a haber un proceso inflamatorio a nivel endotelial, o sea, a nivel del endotelio, que es una capa, ¿no? De la red vascular que tiene el riñón, digamos, del glomérulo, ¿no? Pero no vamos a entrar a esos detalles, ¿ya? Porque es un poco complicado. Entonces, va a afectar a la red vascular, ¿no? Entonces ese proceso va a ser pues que... ¿Y por qué se afecta? ¿No? Porque se aglomeran pues una cantidad, ¿no? Se localizan a ese nivel una cantidad, ¿no? De estos virus, ¿no? Y eso va a hacer pues que se necrose, digamos, toda esa red capilar, ¿no? Y el producto, pues, ¿no? Que es la necrosis a nivel renal, va a hacer pues que se dé todo ese proceso inflamatorio, ¿no? Ya por el mismo hecho que la presencia de este virus se encuentra, ¿no? Internamente, ¿no? En las paredes, en el endotelio, en las venas, ¿no? Del riñón, va a hacer que se altere, ¿no? Todo el proceso del riñón, ¿no? Lo otro es, ¿no? Que durante el coronavirus, ¿no? Cuando las personas, algunos de ustedes tal vez ha sufrido en carne propia de esta enfermedad, ha tenido, ¿no? Diarreas, ¿no? Algunas personas, una de los signos es las diarreas. Entonces, las diarreas pues van a producir una hipovolemia, es decir, va a producir la falta, ¿no? De volumen sanguíneo a nivel de toda la red vascular. Esto hace pues que el riñón sufra, ¿no? Porque no tiene la cantidad adecuada de sangre, ¿no? El volumen que normalmente debe tener. Entonces, al identificar, ¿no? Este problema, el riñón también, ¿no? Va a sufrir, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer pues que al riñón se afecte, ¿no? Lo otro es, ¿no? Que este virus, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que produce una hipercoagulabilidad, ¿no? Es decir, que no todo el sistema sanguíneo, ¿no? Se ve afectado y hay una alteración de la coagulación sanguínea. Esta alteración, ¿no? Directamente va a afectar al corazón, ¿no? Porque aquí el corazón, ¿cuál es la función del corazón? El corazón es el que bombea la sangre, ¿no? Y
digamos, distribuye la sangre para todo el organismo con esa fuerza, ¿no?, que ejerce el corazón, ¿no?, al momento de bombear, también, ¿no?, lleva, digamos, envía la sangre al riñón. Entonces, como hay un problema de hipercoagulabilidad, ¿no?, entonces esa función se ve alterada, por lo tanto, no va a llegar, pues, no va a haber una buena perfusión del riñón, ¿no? La cantidad adecuada de sangre, ¿no? Entonces, también por ese lado el riñón se va a ver afectado. Y lo otro es, ¿no?, que el coronavirus afecta directamente a los pulmones. Al afectarse directamente a los pulmones, al producir ese proceso, ¿no?, infeccioso, ¿no?, el paciente va a tener, se complica a veces con una neumonía, ¿no? Y esta neumonía, pues, ¿qué va a hacer esta neumonía?, ¿no?, que va a tener problemas de ventilación. Entonces el paciente va a necesitar una cama UCI, va a necesitar oxígeno, ¿no?, a gran volumen para que pueda, ¿no?, para que pueda respirar, ¿no?, porque el pulmón lo tiene prácticamente colapsado, obstruido. Entonces necesita oxígeno para poder seguir con vida. Esto va a hacer, ¿no?, que también altere, pues, directamente a ¿no?, el problema de hipoventilación va a también afectar a los riñones, ¿no? Todo ese proceso va a hacer que se afecta el riñón, ¿no?, porque no va a haber una buena ventilación o una buena circulación, ¿no?, de oxigenación a nivel de los riñones. Todo eso va a hacer que el riñón finalmente se enferme y se dañe, ¿no?, produciéndose una insuficiencia renal aguda, o también puede ser crónica, ¿no?, cuando esto no sale del cuadro, ¿no? Y lo otro, pues, habíamos dicho, ¿no?, que directamente, pues, afecta el endotelio, ¿no?, del glomérulo, ¿no?, o de la red vascular que existe dentro del riñón, ¿no?, que es el que realiza todas las funciones del riñón, ¿no? Entonces se ve afectado, ¿no?, por la gran cantidad de citoquinas, ¿no?, que son las que producen todo este proceso inflamatorio. Entonces todo esto va a hacer que el riñón, ¿no?, todo esto va a hacer que el riñón se dañe, ¿no?, se dañe, entonces, y pues va a necesitar de un tratamiento, ¿no? Y así a grandes rasgos, ¿no? Entonces el riñón se ve afectado por todo este proceso, ¿no?, que se da durante la COVID-19, ¿ya? Entonces la única arma frente a este virus es la prevención, ¿no? Entonces hay que vacunarnos. ¿Y cómo evitar esta enfermedad renal, ¿no?, cuando tenemos COVID-19? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar frente a estos problemas? ¿No? ¿Nos quedaremos de manos cruzadas? ¿No es cierto? Entonces, no automedicarnos, ¿no? Siempre hay que ir al médico para que nos recete el medicamento idóneo para cada una de las personas, ¿no? Y practicar ejercicio. Esto va a ayudar también a que, ¿no?, el sistema respiratorio, ¿no?, mejore, ¿no? Y además también nos ayuda, pues, a mantenernos en forma, ¿no?, porque el ejercicio ayuda a bajar de peso, ¿no? Otro, controlar la glucosa, siempre mantener dentro de los niveles normales. Del mismo modo, mantener controlada la presión arterial, ¿no?, para evitar que el coronavirus nos afecte, ¿no?, con mayor fuerza, ¿no? Entonces, si quieres tener tus riñones saludables, no olvides hacer ejercicio, ¿no?, y la alimentación sana, ¿no?, es la mejor arma. ¿Cómo evitar las enfermedades renales? Seguimos con cómo evitar alimentación saludable, ¿no? Evitar la comida chatarra, ¿no?, comer más ensalada y menos carbohidratos, ¿no?, y también entre frutas y verduras, ¿no?, y tomar 8 vasos de agua al día. Esto va a ayudar también, pues, a purificar la sangre, va a ayudar a filtrar con mayor facilidad, ¿no?, las sustancias tóxicas al riñón, ¿no? El riñón nos va a agradecer. Y evitar los hábitos nocivos, ¿no?, el consumo de alcohol, el consumo de cigarro, ¿no?, y otras adicciones, pues, que son dañinos para la salud.
Entonces, otro mensaje importante. Tú eres responsable del cuidado de tu salud, ¿no? Y de tu cuerpo. Por lo tanto, prevenir es tarea de... No se olvide. Entonces, no olvides que la COVID-19 puede dañar tu riñón, ¿no? Debes prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Aplicando las reglas de oro que ya la semana anterior nos habían presentado, ¿no? Y protegiéndote con la vacuna. Por favor, todos acudan a vacunarse, no tengan miedo a la vacuna. La vacuna ha sido desde muchos años, ¿no? Muy importante en nuestra salud, ¿no? Pues acá solamente para mostrarles las actividades por el Día Mundial del Riñón, ¿no? Que están en este enlace para que ustedes puedan ingresar y enterarse de las siguientes fechas, ¿no? de las charlas que vamos a seguir presentando. Entonces, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.